Hola, bienvenidos a los debates de IT Reseller. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cuáles están siendo las principales tendencias en torno al cloud computing y el papel, el rol que está ejerciendo el ecosistema de Canal Tecnológico al respecto. Contamos hoy con Pablo Ruiz, de Ingram Micro, Guillermo Arana, de Ionos, Javier García, de Red Hat, y Patricia Pérez, de Schneider Electric. Muchas gracias a los cuatro por acompañarme hoy. Gracias a todos. Bueno, está claro que la adopción del cloud computing por parte de nuestras empresas, la familiaridad que tienen nuestras organizaciones con el fenómeno nube es cada vez mayor. Es cierto que 2 de cada 3 empresas ya consumen algún tipo de servicio en la nube, pero suelen ser servicios básicos, ¿no? Servicios de almacenamiento, de correo. Todavía lo que son las aplicaciones más críticas de ERP, de analítica, de CRM, pues están todavía, las suelen emplear más las grandes empresas. Bueno, me gustaría que nos contarais, hemos hablado de estos temas en el pasado y me gustaría saber en qué estado de adopción nos encontramos en general en España con respecto al cloud computing, sobre todo con respecto a los países de nuestro entorno. Si el gap sigue creciendo o se va reduciendo. Pablo, si quieres, empezamos contigo. Gracias, Pablo. Bueno, yo siempre cuando hablamos de este punto de adopción en España intento reflejarlo también en nuestra compañía. Ingram Micro es una compañía que trabaja mucho con una pyme española. Trabajamos con cerca de unos 6.000 partners, que son partners que trabajan muy de cerca con la pyme española, que sabemos que representa pues, prácticamente el 90% del ecosistema empresarial de este país, ¿no? Y fíjate, el dato que nosotros vemos aquí es que aproximadamente el 20% de los partners que trabajan con nosotros están trabajando en tecnología cloud, ¿no? Y yo creo que podría ser un reflejo. Trabajamos con un ecosistema muy grande de partners, muy focalizados en un mercado SMB y tan solo este 20% está en este modelo. Y cuando está en este modelo, además también en unas fases a lo mejor más tempranas, como tú comentabas, ¿no? Quizá más la parte de una migración a la cloud, unos modelos incipientes en muchos casos que además no solamente no van a parte de infraestructura, sino que también solamente están en la parte SaaS, en un modelo SaaS, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todavía hay mucho que hacer. Quizá hay mucho, de esos 6.000 partners que representan y que están trabajando con la pyme española, cómo poder hacerlos crecer y cómo además pasar a unos niveles de cloud muchísimo mayores. Pero además, aquí ya me gustaría también decir algo que yo creo que es muy importante en este año, en 2026, que este año cobra mucha más importancia ese camino, que yo creo que va a ser un camino obligatorio. Y os lo lanzo también un poco para que lo comentemos también, y es porque bueno, hay una necesidad. Este año tenemos una necesidad, sabemos que el mercado de componentes, del cual también sabemos mucho, se está parando, y nos encontramos que es que ahora el modelo de cloud es sí o sí, es que va a haber una necesidad de que el cliente final va a tener que migrar no por un tema tecnológico, sino por una situación de escasez de componentes, de escasez de manejar sus datos a nivel local. Guillermo, ¿cómo lo veis desde Exacto, totalmente de acuerdo. Efectivamente, después del hype de todos a la nube, hay que tener muy en cuenta es el todos a la nube, cómo y cuándo y dónde vamos a estar, qué nube vamos a utilizar. Hablando o al hilo de lo que decía Pablo, nosotros nos estamos dando cuenta desde Ionos Cloud que las empresas necesitan, y sobre todo los partners que atienden a estas empresas, lo que necesitan es una cloud que sea muy rentable, que sea muy local, que cumpla con la soberanía y sobre todo para la parte del mercado de componentes, el poder dar esa seguridad o esa certeza de que vas a poder estar sirviendo de esta infraestructura para las empresas para que puedan llevar a cabo sus desarrollos. En el caso concreto, por ejemplo, de algún aspecto que hemos visto de alguna compañía, como es Broadcom, con el tema de VMware, tenemos un producto, un servicio que puede ser el Private Cloud, en el que muchas empresas que están o tratan de adoptar la compra de estos componentes, de estos servidores, están teniendo más de 5 o 6 meses para que les surtan de estos efectivos. Durante este periodo podemos estar ofertando soluciones en pago por uso que pueden cubrir con esta demanda. Y la sofisticación del partner, además, a la hora de poder ofertar este tipo de servicios es clave y es fundamental. Con lo cual, acompañando y aportando. Javier, ese gap que siempre hablamos con respecto a adopción, países de nuestro entorno, está claro que en Norte Europa, ¿cómo lo veis desde Red Hat? Yo estoy de acuerdo, Pablo, con muchas de las cosas que han dicho Pablo y Guillermo también.
En Red Hat yo creo que lo que estamos viendo es que al final el ratio de adopción tecnológico, llámalo cloud o llámalo el que sea, al final está diferenciado en dos fases. Por un lado, una fase inicial de exploración, en muchos casos salvaje, ¿no? Decía Guillermo, todos a la cloud, ¿no? Y la cloud prometía en su día pues, mucha eficiencia, mucha agilidad, mucha velocidad y muchísimo retorno en costes, ¿no? Y eso hizo que mucha gente se lanzara a la cloud. Yo creo que la fase en la que estamos actualmente y lo que vemos desde Red Hat es una fase de adopción mucho más madura, no ese viaje tan salvaje de todo porque sí o por estas razones, ¿no? Sino de manera mucho más intencional, mucho más estratégica, qué cosas tienen que ir a la cloud de manera específica y para conseguir qué beneficios, ¿no? Y yo aquí que también haría una diferenciación. Pablo, tú hacías referencia a las pymes en España, ¿no? Y yo creo que ahí hay una importante explicación, yo creo, Pablo, de ese gap que tú mencionas respecto a países de nuestro entorno, ¿no? Si nos fijamos en pymes, pues a lo mejor sí que es cierto que ese gap es mayor, pero si vas al IBEX o a las 200 empresas españolas por debajo del IBEX, te encuentras con que todas ellas a día de hoy han adoptado unos ratios de consumo cloud muy altos y en la mayoría de los casos con más de un proveedor. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la adopción en España va por muy buen camino en ese segmento. Y compañías también que, como decías, apostaron por la nube de manera un poco descontrolada, ¿no? Tuvieron que retroceder algunas, entender que el on-prem tampoco va a dejar de existir, o sea, con cada uno con sus distintos formatos, ¿verdad? Desde Schneider, ¿cómo lo percibís? Pues cogiendo un poco varios mensajes que han dicho los compañeros, pues justo vemos eso, es decir, es cierto que quizá la etapa está no tan desarrollada como en otras zonas, pero yo creo que es muy debido al tejido empresarial que tenemos aquí en la zona ibérica, por lo tanto, pues yo creo que también es una cosa un poco coyuntural, pero sí es cierto que lo que estamos viendo es, después de ese boom del cloud, una tendencia, y desde el punto de la infraestructura crítica también, a ese mix que no todo, como bien dices, no todo es cloud o no todo es on-prem, depende de las necesidades del cliente. Y además aquí es donde creo que hay una oportunidad muy importante para los partners, porque ya no se trata de vender la tecnología y el cloud como tal, sino entender la necesidad del cliente y en función de eso hacer pues quizá esta arquitectura híbrida, ¿no? Y ahí es donde los partners y este tejido empresarial que tenemos en España pues tiene mucho potencial, ¿no? Porque el partner es el que está muy cerca de ese cliente final, por lo tanto es el que entiende la necesidad y no va a vender el cloud o la tecnología, sino que va a entender qué necesita abordar, qué reto empresarial necesita abordar y a partir de ahí ya definir pues la solución que se necesite. Muy bien. Yo siempre intento retrasar en cualquier debate la entrada del concepto de inteligencia artificial porque termina copando todo el debate y al final no hablamos de otra cosa, pero bueno, no queda otra que arrancar con ello desde que casi el principio, ¿no? Porque es cierto que en todas sus distintas variables la irrupción de la inteligencia artificial, pues en este caso también está pues, motivando una necesidad de actualización de las infraestructuras, desde el legacy hasta la aplicación de soluciones de IA modernas muy importantes, ¿no? Y ahí entiendo que todavía el modelo de hibridación de infraestructuras sigue siendo clave, ¿no? para muchas compañías. ¿Cómo veis este modelo de arquitectura híbrida? 100% de acuerdo, quiero decir, hibridación y multicloud, yo lo tengo muy claro. Sí. A pesar de querer ser los únicos, es imposible. Quiero decir, hablábamos antes después del hype, viene en algunos casos la repatriación de los datos de muchas empresas a otro tipo de soluciones y dentro de lo que es la hibridación en on-prem, cloud, privado, público y el multicloud, lógicamente el tratar de contar con algún proveedor que cumpla con la soberanía. Hoy en día, hablando de inteligencia artificial y dentro de este nuevo boom, pues lógicamente el contar con proveedores que estén en local y que salvaguarden el dato de nuestros clientes finales es importantísimo. El hecho de estar ya no ubicados en una región específica, sino contar con un proveedor que cumpla con la RGPD al 100%, es importante. Pero sí, lógicamente, el poder mover cargas entre distintos proveedores de cloud creo que es natural y es normal, pero tratar de contar con algún proveedor que cumpla con esa normativa, ¿no? Y con esa soberanía.
Yo ahí creo en la parte de hibridación y multicloud, que es un tema que también es algo que está muy en boga también ahora mismo. Creo que todavía hay retos que se debe cumplir por parte de la industria. Para mí el primero es el tener un entorno multicloud que pueda ser fácilmente gestionable, que ahora mismo nos encontramos con los fabricantes, tienen sus propias plataformas, sus consolas de gestión, pero no existe una plataforma o un modelo de gestión único para ese entorno que ahora mismo está demandando el cliente tanto híbrido como multicloud. Luego también veo mucho la parte del conocimiento. Claro, si volvemos incluso a la pyme, estamos haciendo que una empresa pequeña, y aquí el canal tiene mucho que decir, pero que tenga un conocimiento que le permita poder trabajar en un entorno diverso y que tiene una complejidad diferente de trabajar en una única cloud, ¿no? Y por último también la parte de seguridad y de compliance, que bueno, pues nos encontramos que cada uno, pues estabas comentando, bueno, pues tenemos proveedores locales en conjunto con proveedores internacionales, ¿no? Entonces, ese tipo de variables que yo creo que en un entorno de multicloud y bueno, híbrido, pues es un reto que tenemos ahora mismo en la industria. Ese multicloud inteligente que comentabas, como para ayudar a las empresas a que realmente lo hagan de manera bueno, pues, bien establecida, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Desde el mayorista, desde, aparte vía canal, sí, aquí, se puede...? Aquí de alguna forma yo creo que el distribuidor y lo que es la distribución, el ecosistema de IT es el papel fundamental, donde aporta el conocimiento y aporta de alguna forma esa orquestación en ese modelo, ¿no? También ha salido un poco lo que comentabas de no toda la nube, ¿no? Eso también es un concepto que también ha salido mucho. Ahora ya no es toda la nube, es en la nube, pero también con qué sentido y qué es lo que voy a ganar si migro a la nube. Ya la conversación no es tanto... La conversación de migrar ya es algo muy fácil, pero la conversación más de qué es lo que voy a ganar si yo migro a la nube, qué es la ventaja competitiva que tengo si migro a la nube. Entonces yo creo que ahí el canal, en ese modelo tanto tecnológico de plataforma y también de asesoramiento a nivel de negocio, es el papel fundamental que tenemos que cubrir. Hay también aquí dos dimensiones, ¿no? Hemos cubierto la parte un poco por encima de cloud, ¿no? de la parte de cloud pública, de cloud privada, pero está la dimensión dentro del stack tecnológico de cada corporación. Tradicionalmente el centro de datos, el data center, ha sido el corazón tecnológico y prácticamente exclusivo en las empresas desde tiempos inmemoriales. En los últimos años, y tú mencionabas, Pablo, la IA, yo creo que la IA y aquellas aplicaciones que son de algún modo intensivas en cómputo, ¿no? Al final, lo que marcan es que cada vez tengo que plantearme, como dice Pablo, la cloud privada o cloud pública, pero qué cargas, sobre todo en el ámbito de cómputo intensivo, tienen que estar en mi edge computing, en la parte del borde de, no sé, en un retailer, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene o qué cargas tiene sentido que yo tenga en mis terminales punto de venta versus cuáles tienen sentido que estén en mi data center, ¿no? Porque cada vez, a medida que el hardware también evoluciona, esos puntos de venta son cada vez muy potentes y en ocasiones se desaprovechan. Entonces yo creo que esa plataforma que mencionas, Pablo, no solo tiene que abordar la nube público-privada, sino también la capacidad de ofrecer a los clientes una plataforma estándar que cubra esa parte de nube y que además les permita, de algún modo, construir en una única arquitectura, desplegar en Edge o en Data Center y poder gestionar y evolucionar esa plataforma de una manera consistente entre entornos y entre nubes, ¿no? Y ahí yo creo que Red Hat y el open source en general, no Red Hat, pero el open source en general son un diferencial enorme para poder ayudar a los clientes en ese camino. Fíjate, Javier, perdón, que con esto que estabas viendo, uno de los ejemplos que nos vemos mucho en clientes es el modelo de facturación. O sea, como un modelo tecnológico como el cloud, que ven todas las ventajas, pero simplemente el hecho del modelo de facturación se convierte en una pesadilla para un cliente. Entonces esas plataformas que... Y al revés también, ¿eh? Hay para muchos que se convierte en una ventaja. Nosotros lo hemos visto. Si está bien hecho, ayuda sí. a consolidar, y claro, etcétera. Sí. Lo que comentaba, el tema del Edge al data center, Schneider, bueno... Cuéntanos, es que era justo lo que iba a comentar, de hecho, en relación a la IA, pues desde el Schneider vemos dos retos ahora mismo, la verdad es que enormes, ¿no? Uno es primero lo que es la propia gestión de las nuevas cargas que aparecen
con la IA, obviamente, pues más carga, más necesidad energética y más que nunca una necesidad de eficiencia y sostenibilidad enorme, ¿no? Por lo tanto, desde NEIDE pues trabajamos en intentar hacer pues ese balance, ¿no?, de consumo, pero consumo sostenible, consumo eficiente, pero que dé posibilidad a todas estas cargas que están surgiendo a raíz de aplicaciones de IA. Eso por un lado a nivel de infraestructura. Y luego el otro reto, yo creo que además un reto muy interesante, yo creo que para el canal, es lo que ha comentado, todo el tema del Edge, ¿no? A medida que toda esa IA deje de estar como en entrenamientos ahí localizados y empiece a aplicarse a nivel de aplicaciones ya un poco en, pues eso, en retailers, en tiendas, hospitales, a medida que esa IA agéntica ya empieza a hacer cosas, tiene que estar en el Edge, tiene que estar distribuida. Entonces, toda esta, yo creo, ¿no?, tendencia que va a venir ahora un poco del Edge, muy impulsada por esta IA cuando empieza a tomar decisiones y a actuar con necesidades importantes de latencia, yo creo que hay una oportunidad muy grande para el canal, porque es donde también se necesita una cercanía a la aplicación, al usuario final de todas esas soluciones. Entonces, yo creo que ahí también, en esa parte distribuida, hay una oportunidad súper interesante para los próximos años. Claro. Guillermo, comentabas antes, bueno, es el tema de la soberanía. Obviamente es un tema controvertido, en el sentido de que, bueno, lo vemos incluso en nuestras pymes que mencionábamos antes, ¿no? Cada vez quieren tener más el control de sus datos, quieren saber dónde está su nube, quieren apostar por una nube soberana, ¿no? y buscar, sí, alternativas europeas, pero yo me pregunto, ¿es un brindis al sol el concepto de la soberanía digital europea, teniendo en cuenta el tremendísimo peso de los hiperescalares americanos? No. ¿Queremos y no sabemos si podremos o no? O sea, ¿o es una realidad? 100%. ¿Sí? Es una realidad 100%, quiero decir. Eso va a ser. El hecho, yo creo que ya lo es hoy, ¿Sí? sí, y se está aterrizando a marchas forzadas. El hecho de que haya muchísimas empresas, muchísimos clientes que estén utilizando nubes, vamos a decir, no soberanas, es verdad que están empezando a darse cuenta que lo que tienen que hacer es distribuir esas cargas. Y además lo estábamos comentando, hay ciertas cargas que por la razón que sea te puede servir estar utilizando o trabajar con hiperescalares, pero la soberanía del dato está ya aquí y hay que tenerla muy en cuenta. El Cloud Act americano, en muchos casos, puede llegar a tomar datos incluso de empresas que están alojadas en un hiperescalar en Europa, porque el gobierno federal americano sí lo requiera. Quiero decir, es así, eso es un dato, fuera de controversias. El hecho de poder contar con una cloud europea y soberana es importante, ya no porque Ionos Cloud ofrezca precisamente esto, pero lo que contamos al principio, el tratar de distribuir estas cargas y de tener algo que cumpla 100% o a rajatabla con lo que es la RGPD. Creo que es sí o sí. Ya. Como proveedores americanos vosotros, ¿cómo lo percibís? Aquí, si me permites, Pablo, yo creo que la pregunta tiene una pequeña trampa, porque dices soberanía digital europea. Estás de algún modo metiendo ahí el concepto, entre comillas, ¿no?, de nacionalidad o de residencia, ¿no?, de los headquarters de la empresa. Que estoy de acuerdo que eso es razonablemente relevante a nivel de regulación, a nivel de Cloud Act, por ejemplo, etcétera, sobre todo para aquellas empresas que su core es, y tú lo decías, Guillermo, la soberanía del dato. ¿Dónde reside el dato? ¿En qué país está el dato que yo estoy subiendo a esa cloud? Desde ese punto de vista, absolutamente abogar por esa nube soberana o esa soberanía digital europea tiene todo el sentido. Pero una estrategia tecnológica a nivel corporativo o de administración pública va mucho más allá del dato en sí, de dónde está el dato. Hay muchísimas más piezas que interconectan y que hacen que cosas sucedan antes de que ese dato tenga ningún sentido todavía para negocio, ¿no? Y ahí es donde nosotros creemos que se tiene que hablar muchísimo más, no tanto de la nacionalidad de la empresa, sino de la naturaleza de la tecnología que construye esas tuberías, ¿no?, y esa infraestructura. Y al final, de nuevo, volviendo a esa parte open source, que es un carácter definitorio de todo lo que Red Hat ha hecho durante sus 30 años de historia, nosotros lo que creemos es que para dar pasos hacia esa soberanía digital, las empresas o las instituciones tienen que construir tecnología basada en estándares abiertos y basada en soluciones open source, sean de Red Hat o no sean de Red Hat, pero creemos y estamos viendo en el mercado que aquellas empresas que tienen un peso mayor de software libre o de código abierto en su stack de IT,
pues tienen más flexibilidad, tienen más interoperabilidad, dependen menos de condicionantes o decisiones externas de otras empresas, que tú ponías antes un ejemplo, ¿no? Si nos centramos en la nacionalidad de la empresa, una empresa puede tomar decisiones que condicionan a sus clientes, sea americana o sea de Toledo. Yo creo que ahí es un poco qué palancas tiene esa empresa a nivel de la tecnología que utiliza para poder prescindir de ese proveedor sin que afecte a su continuidad de negocio. Para mí eso es uno de los elementos de los que no se habla suficiente. Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Vosotros comercializáis? Sí, bueno, yo creo que la situación que tenemos ahora mismo a nivel mundial es la que nos ha hecho de repente despertar una necesidad o un modelo que hasta ahora pues, no nos planteábamos, ¿no? Y esto yo creo que es lo que más está pesando para esta situación geopolítica, para empezar a hablar de una soberanía que ya llevaba tiempo a lo mejor en Europa, pero que parece que no alcanzaba de cuajar, ¿no? Yo creo que lo que nos falta sobre todo es un modelo de inversión a nivel europeo. El poder competir con los grandes hiperescalares pasa por una inversión europea que a día de hoy pues parece que bueno, hay empresas que se están lanzando a la piscina, ¿no? Que están haciendo cosas, pero todavía no llegamos al alcance de esos grandes hiperescalares. Yo veía un dato, y para entrar, hoy, esta mañana lo estaba leyendo, que más del 90% de las cargas que están en cloud a nivel mundial están en Estados Unidos, tienen el dato a nivel de Estados Unidos. Claro, esto es un problema para la compañía europea, pero no solamente incluso la compañía que tiene ya una restricción legal porque trabaja en gobierno, porque trabaja en sanidad, sino para cualquiera que también, bueno, pues que no quiera hacer esa compartición. Yo creo que en esta parte creo que es un trabajo donde no solamente tiene que intervenir la industria, sino también el Estado europeo. Y aquí te diría también que el modelo también tiene sus cambios. Yo creo que los grandes hiperescalares también están moviendo ficha. Hace poco AWS anunciaba una nube soberana como nueva marca fuera de AWS, nueva marca AWS europea, en donde incluso el personal que trabaje sea solo personal europeo y que están construyendo el data center en Alemania. Entonces, ¿crees que los clientes europeos están demandando realmente que sus datos estén en Europa? Sí. ¿Porque están viendo las orejas al lobo o porque se quieren adelantar a los competidores? Sí, yo creo que, fíjate, si esto lo está haciendo un gran hiperescalar como es AWS, que es el número 1 a nivel mundial, esto quiere decir que la tendencia existe. La tendencia existe. No solamente que la veamos o que la comentemos, sino que realmente es una necesidad que el cliente europeo está demandando. Y no solo existe, Pablo, perdona que te interrumpa, es incluso un mandato regulatorio en muchas industrias. O sea, en muchas industrias la regulación ha ido por delante de la inversión y se regula qué datos, bajo ningún concepto, pueden salir de un perímetro geográfico definido. Patricia, ¿cómo lo...? Pues estoy un poco de acuerdo. Yo creo que va lento, pero yo creo que es un camino que va a suceder y ya bien por marco regulatorio, por tendencias, yo creo que está claro que de alguna manera hay que consolidar esa parte del data sovereignty aquí. Lo que sí es cierto es lo que digo, yo creo que por ahora o a corto plazo vamos a decir, la tendencia va a ser esos modelos mixtos. Va lento, tendremos que ver cómo avanza también pues eso, inversiones, normativa. Nosotros lo que siempre estamos es súper atentos a cómo evoluciona todo, siempre cumpliendo toda la normativa, intentando adaptar las infraestructuras para que tengan esa flexibilidad en función de las necesidades que vayamos viendo el mercado, que como vemos, pues cada vez, se ha comentado varias veces, lo que tiene es cada vez más complejidad, ¿no? En función de normativas, situaciones geopolíticas, necesidades del cliente, ya son retos tan multifactoriales que de alguna manera necesitamos tener flexibilidad en las soluciones, en las infraestructuras y el gran reto efectivamente es cómo encajar todo esto, ¿no? Que en eso también pues, estamos trabajando para que de alguna manera toda esta complejidad que se traslada a las soluciones a las infraestructuras sea lo más gestionable posible. Ese es uno de los retos que tenemos también. Guillermo Ionos, entonces, ¿lo percibís como las compañías están cada vez más preocupadas? ¿De qué perfil de empresas hablamos?
Es verdad que el perfil de la compañía que le preocupa más, digamos, es un perfil un poco más alto, de una mediana empresa, y lo que comentabas tú, la pyme todavía está un poco al trantrán. Es verdad que, se ha mencionado antes, la pyme tiene que estar muy bien acompañada por parte de su partner, ¿no? Del canal, que sea el canal quien tiene la expertise para poder guiarle y decirle qué y dónde cree o le recomienda que puede hacer, ¿no? Ya la verticalización, hay entornos y hay segmentos donde lógicamente tiene mucho más sentido. Como dato, decir, en Francia, por ejemplo, hay empresas a día de hoy que ya han prohibido el uso de algunas herramientas de workspaces porque el gobierno les ha obligado a no utilizar ciertas herramientas que entran en conflicto con lo que puede ser la soberanía del dato. O sea, que es permeable, ya está llegando. Ya... Bueno, será progresivo. Iremos viendo. Han lanzado también, Pablo, antes has hablado del tema de seguridad, por supuesto. O sea, creo que todos tenemos claro que la seguridad ya no es un stopper, es una palanca para fomentar los proyectos de migración a la nube o de nubes, proyectos más ambiciosos. El concepto de Cloud Security 2.0 también está emergiendo, ¿no? Intenta un poco aunar bases del Zero Trust, de soluciones de seguridad nativas en la nube, de herramientas, bueno, pues más automatizadas. Ahí, Pablo, ¿cómo veis que está avanzando este concepto de Cloud Security 2.0 en la empresa española? Todavía estamos un poco lejos de estar preparados con tantas ciberataques automatizados, mucho más habituales, que atentan contra cualquier tipo de empresa, no solo evidentemente contra las grandes, fugas de datos permanentes. Bueno, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, como tú dices, bien, estamos en un proceso de evolución. Sí que es cierto que en esta evolución yo creo que la tendencia cambia, no tanto a nivel tecnológico, porque la tecnología yo creo que está al alcance de la empresa. Lo que sí que veo que cambia es el modelo de cómo trabajamos esa tecnología, esa tendencia. Ahora mismo, y con el modelo y la entrada de cloud, vemos mucho más un cambio de tendencia de no tanto proteger la empresa, proteger el servidor, sino proteger al empleado, proteger a la persona que está teniendo la interlocución con la tecnología, ¿no? Toda la parte de protección de la identidad es algo que en este nuevo ecosistema de trabajo, de cloud y de hibridación, en donde tengo que estar trabajando en diferentes entornos, en diferentes sitios, incluso que tengo interacción con la IA en muchos sectores, iba a decir incluso en la comunicación, por ejemplo, es uno de ellos en los que identificar quién está hablando contigo, si es una persona real o es una IA, tiene un modelo y un nuevo tratamiento de seguridad que hasta ahora a nivel tecnológico existía, pero que no se estaba dando ese trato, esa tendencia, ¿no? Y es esa parte de identidad. Y aquí es donde nosotros lo vemos más como Zero Trust y un entorno que cubra más y que se fije más en el usuario, más en la interlocución y quizá, ¿no?, la parte de seguridad, en nuestro caso del data center, bueno, pues confiamos en esos data centers que ponen esa parte. Patricia, en Schneider también el mensaje de ciberseguridad, ¿no?, en torno a vuestras soluciones. Totalmente, en nuestro día a día casi, ¿no? IA y ciberseguridad son las palabras que siempre nos acompañan. En este sentido lo tenemos muy claro, por supuesto todas nuestras infraestructuras acompañan siempre cualquier normativa o tendencia de ciberseguridad, pero luego es cierto que sí que estamos haciendo quizá ahora un poco más de foco, por ejemplo, en acompañar a los partners y al canal, ¿no? Porque creo que se ha comentado antes que cada vez hay más dificultades en cuanto a complejidad e incluso profundidad técnica. No se puede abordar todo con la misma profundidad. Entonces, por ejemplo, sí que estamos viendo una tendencia de los partners que nos piden pues, formaciones o acompañamiento en ciberseguridad, en cómo integrar algunas partes al respecto en sus soluciones. Entonces, aparte, por supuesto, de cumplir a normativa y asegurar una seguridad tanto física como no física en la infraestructura, también estamos acompañando al canal y a los partners para que ellos puedan dar una solución, también trasladar a sus clientes una solución totalmente segura. Es el objetivo. Claro, es que, Pablo, comentabas antes ese 20% de vuestros clientes, si no te he entendido mal, ¿no?, que están trabajando ya con servicios en la nube habitualmente, ¿no?
Pero claro, lo que también un poco comentabas, ¿no? O sea, proporcionando servicios, bueno, pues de IaaS, ¿no? Básico, máquinas virtuales, almacenamiento y venta de licencias SaaS estándar, ¿no? Pero claro, todo aquello que pueda aportar más valor, ¿no? Que se, pues seguridad cloud y inteligencia artificial aplicada, analítica avanzada, modernización de aplicaciones, todo esto que es lo que realmente proporciona valor y una posibilidad bueno, de salir más exitoso a futuro, todavía estamos lejos de eso en general con el canal en España, ¿no? Entiendo que hay mucho recorrido por hacer ahí, ¿no? ¿O cómo lo veis? Yo creo que... Perdona, Guillermo. No, por favor. Yo creo que parcialmente sí, pero creo que en los últimos años se ha avanzado mucho. Al menos en el espectro de nuestro ecosistema de partners, del que Red Hat ve en el día a día. Sí que hemos visto que ha habido una parte del ecosistema importante que tradicionalmente, a medida que los ciclos de innovación, que yo creo que en los 20 últimos años se han acelerado a un ritmo absolutamente frenético, pues sí que había muchos partners que estaban acostumbrados a una zona a lo mejor más de confort, ¿no? de ese IaaS o ese SaaS, esa licencia o esa transacción, etcétera. Y se están dando cuenta de manera progresiva que eso no es una opción. Eso es algo que a los clientes cada vez les aporta menos valor o no les aporta ninguno, ¿no? Al final el cliente, su objetivo no es comprar una tecnología, la que sea. El objetivo de un cliente es sacar el máximo partido en el contexto de negocio a una tecnología concreta. Y eso es exactamente el gap y el bridge que yo creo que los clientes exigen de los partners. Y los partners que están haciendo ese movimiento, ¿no? Al final tiene un coste de elección. El partner tiene que elegir a nivel de clientes en qué industrias tengo conocimiento o me quiero especializar o quiero desarrollarme y con qué stack tecnológico para conseguir qué palancas de negocio, ¿no? Cuando hacen esa doble elección en las dos partes de la palanca, son capaces de reindustrializarlo y de montar, como dices tú, Pablo, también esos servicios, ¿no? de recurrentes, de modernización de aplicaciones, de servicios gestionados, etc. Al hilo, efectivamente, lo que tratamos de entender es dónde podemos aportar realmente valor a nuestros partners, al canal, que son los que al final van a estar ofreciendo los servicios y que se puedan sentir cómodos. Plataformas de IaaS, por supuesto, plataformas de PaaS también gestionadas, plataformas incluso de SaaS, el no vendor lock-in, el poder ofrecer servicios de open source, el que sean capaces de poder hacer uso de estas herramientas para poder ponerles valor de verdad y verticalizarlas y especializarse. Yo creo que el canal es clave en qué tiene que decir al mercado. Por supuesto, nosotros, en nuestro caso, poner esas herramientas de infraestructura y adecuarlas para que sea mucho más sencillo y que cobren muchísimo más valor a la hora de ponerlas en el cliente final. Al final les pedimos, ¿no? Que vayan, vamos, la velocidad a la que va el mercado, tanto de los fabricantes como del cliente, la industria, con los recursos también a nivel personal que tienen los partners, es decir, ahí incrementar ese valor, Pablo, por parte de ellos es complicado, ¿no? Que ellos se puedan adaptar a la velocidad a la que va todo, ¿no? Y que sepan, que puedan escalar, ¿no? Sí, yo creo que aquí yo creo que el distribuidor en papel tipo de empresa como Ingram, yo creo que es el papel que tenemos que jugar, ¿no? Intentar dar una cobertura. Yo creo que el fabricante lo que hace es que delega en un distribuidor como, bueno, en el caso de Ingram, delega una serie de puntos que tiene que cubrir con el distribuidor, ¿no? Y en esa parte es un modelo de incubación, de hacer como ese distribuidor que empieza, ese partner que empieza, sea en tecnología, seguridad, sea en cloud, sea en IA, ayudarle a cómo poder estar en más corto posible con una solución en el mercado. Yo creo que aquí es el papel fundamental. También del fabricante, desde luego, ¿no? El fabricante de la misma forma, el hacer que la industria vaya donde queremos que esté. Yo creo que aquí quizá aprendemos mal. Yo creo que no nos damos cuenta hasta que no tenemos la problemática encima de la mesa, ¿no? Hay un ejemplo de IA que también es que ahora mismo una empresa que esté trabajando, ya no se habla de Cloud Native, muchas veces se habla de IA Native. Una empresa que a lo mejor un solo empleado es capaz de tener un control de su negocio mayor de lo que puede tener una pyme de 10, 15 empleados, ¿no? Entonces, claro, esta empresa va a ser capaz de poder dar una oferta en el mercado
por un 50% menos de su competencia. Entonces, claro, o avanza o este que no avance, sea en seguridad, en entorno de seguridad, sea en cloud, pues estará sufrirá. Claro, el abanico de partners es inmenso. En España tenemos desde las grandes compañías, que siempre lo tienen un poco más fácil para adaptarse a las nuevas revoluciones, los que nacen nativos en la nube o en IA, pero luego hay un periplo ahí de partners muy, muy amplio entre medias, que claro, este modelo de cómo se tarifica, cómo... Bueno, ahí les ayudáis, como decías, ¿no? Eso es, ahí donde hacemos mucho foco en la colaboración entre partners y los fabricantes. Con el programa de partners lo que estamos potenciando mucho es eso, es nosotros, no solo formación a nivel de una charla o un webinar, sino formación de hacer un upskilling técnico, hacer un upskilling a veces incluso de tendencias, de normativas, intentar complementar a ese partner en aquello en lo que puede desarrollarse para que pueda aportar este valor diferencial. Yo creo que ahora mismo el mercado está en un punto en el que es clave esa diferenciación. Es clave porque están emergiendo tecnologías, están emergiendo tendencias, normativas, está todo cambiando muy rápido, y el partner que más rápido sea capaz de, como bien hemos comentado, ¿no?, adaptar esa tecnología o esa tendencia o lo que sea a la necesidad real de ese cliente que tenga, yo creo que en esa combinación, ¿no?, entre el conocimiento y la velocidad, me parece que es clave para que el partner pueda escalar, y lo ideal de hecho es que no solo pueda ofrecerle una solución ya personalizada ad hoc a ese cliente final, sino incluso quedarse en en el ciclo de vida del proyecto, que ayude a ese cliente en el diseño, en la implementación y luego en el mantenimiento. A mí me parece que eso es la clave, porque es donde ganas la recurrencia, la fidelización del cliente, y donde tienes mucho potencial de seguir escalando en la venta de valor. Javi, comentabas el tema de la verticalización también. ¿Estáis percibiendo que se están verticalizando cada vez más los partners por sectores, especializándose en casos de uso específicos? Va por ahí también un poco, ¿verdad? Es que a lo mejor no está habiendo en todos los casos, en algunos sí que está habiendo esa verticalización específica por sectores, pero lo que sí que estamos viendo es que aquellos que adquieren experiencia en una industria concreta, de manera más o menos intencional, que en este caso es un poco lo de menos, adquieren también la experiencia necesaria para hacer que esas soluciones sean recurrentes en esa industria. Es decir, generan una maquinaria que les permite tener una rentabilidad mucho mayor al final del año 1 de la que obtenían con esa misma solución en el año 1. Eso de manera directa, y de manera indirecta hace además que si esa solución está aportando valor real en los clientes, el nivel y el grado de fidelización de ese cliente para con ese partner es muchísimo mayor. Y ahí de nuevo, desde mi punto de vista, gana muchos puntos el hecho de que puedan utilizar para ello tecnologías que sean modulares, que tengan una aproximación de plataforma, como hablábamos antes, que pueda cubrir esos diferentes mundos y que permita que el partner sea realmente el cerebro, el que de algún modo diseña esa idea y pone esa plataforma al servicio del cliente en última instancia. Un buen programa de partners que además, ya entrando un poco en la parte económica, que sea capaz además de revertir beneficio realmente al partner, que se encuentre con unos márgenes de hasta un 30%, que en otros mercados o con otro tipo de partner es impensable el identificar aquellos partners que tienen esa expertise y que saben hacer cosas para poder revertir esa parte de negocio y que se sientan cómodos y que tengan una recurrencia y unos porcentajes altos, que se sientan a gusto a la hora de poder ofrecer un tipo de servicios poniendo valor sobre ellos y sabiendo que dentro de recurrencia y valor pues van a sacar una rentabilidad adecuada. O sea que importantísimo también incentivar, lógicamente. Yo creo que hay uno de los puntos que has dicho que es muy importante, que es ayudar al partner también a que desarrolle sus propias soluciones. Exacto. O sea, que adquiera la tecnología que hay, pero que desarrolle sus propias soluciones, que es donde le da a dar ese valor exponencial. Y los servicios gestionados. ¿Cómo estamos, Pablo? Hablábamos de ese 20%. El MSP es el gran buscado por todos, todo el mundo habla de ello, cada vez más nos damos cuenta nosotros desde los medios. Ya proporciones de servicios gestionados de seguridad, de cloud, de IA, hablábamos antes de compliance, de privacidad. ¿Cómo estamos en cuanto a la cantidad de MSPs activos en España? ¿Cómo va esa evolución?
Por mi lado. Sí. Bueno, de hecho es una de la parte, es uno de los verticales que nosotros trabajamos, ¿no? Y tiene relación con esto último que acabamos de decir, ¿no? Sabemos que la evolución que tiene una empresa que está como socio de negocio en el modelo de distribución de IT es empezar vendiendo, eligiendo una tecnología, de esa tecnología empezar a desarrollarla, empezar a ser experto y tener autonomía propia para trabajarla, y de aquí empezar a construir soluciones, ¿no? En cuanto empiezan a aparecer una versión de ese producto, ¿no? Empieza a hacer un versionado ya de 1.0, 2.0 que se empieza a convertir en un ISV, de aquí dar el salto a ese Managed Services, ¿no? Y tener una continuidad de negocio. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Y es un poco donde tiene que ir la tendencia, donde van la tendencia de muchos de los partners. Y aquí es clave lo que también estabas comentando tú, Javier, de la especialización. En esa especialización, evidentemente, es lo que le da una recurrencia de negocio donde bajan costes y donde pueden tener esa visión a largo plazo. Aquí la parte además hay una parte muy curiosa, el Managed Services Cloud es un modelo antológicamente de Managed Services, ¿no? Y muchas veces la pregunta del cloud, yo siempre te la haces desde un punto de vista de decir, no sabemos si verdaderamente fue un modelo tecnológico o fue un modelo económico, porque un Managed Services lo que te da es una visión a largo plazo de negocio, ¿no? Sabemos que un Microsoft, una AWS, en cuanto tiene un volumen de negocio, no lo tiene a día de hoy, sino que lo tiene de cara a futuro. Entonces eso a un nivel accionariado pues es fantástico, ¿no? Entonces ese MSP verdaderamente lo que tiene que buscar es ese modelo que comprenda que tenga un compendio tecnológico y esa visión de futuro a nivel también de compañía, ¿no? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Tenéis ya los fabricantes, los mayoristas adaptada a vuestra propuesta para este modelo de MSP o todavía hay recorrido para facilitar? En nuestro caso sí. Para que les sea rentable, para que no sea además un servicio puntual, sino que sea un modelo recurrente. Recurrencia, efectivamente, y que sean capaces de generar su propio revenue haciendo uso de unas infraestructuras adecuadas a lo que puedan desarrollar el MSP para acompañar y guiar al cliente final en sus soluciones finales. El valor final casi lo va a acabar poniendo el MSP. Es decir, es quien le va a dar ese toque, ¿no? ese punto de pimienta al final de la solución para que se adecue al segmento, al mercado, a la vertical a la que vaya a ir. Es el partner, es el MSP quien le pone la guinda al pastel al final. Nosotros hemos, de hecho, en Red Hat culminado este año un viaje de 3 años. Antes mencionabas, Guillermo, el programa de partners también, donde lo hemos remodelado por completo durante los últimos 3 años. Y hemos creado, obviamente, un programa específico para MSPs o CCSPs, donde tenemos acuerdos, comentábamos antes, Guillermo, con Ionos también, a través de la cual la tecnología de Red Hat se puede utilizar en la nube de Ionos. Y ese rediseño de nuestro programa de partners iba precisamente ideado a cubrir ese gap que mencionabas, Pablo, de, oye, las empresas al final, cuanto más pequeñas son, menos músculo tienen, más les cuesta, ¿no? Y ahí lo que hemos hecho también ha sido liberar por completo el catálogo de formación, sin ningún coste para nuestros partners, lo hicimos hace 3 años. El año pasado cambiamos por completo la plataforma a través de la cual gestionamos la relación con nuestros partners, de manera que ellos puedan ser mucho más autónomos de lo que eran hasta ahora. Y este año hemos puesto patas arriba por completo el modelo de incentivos, llegando a rentabilidades muy altas, como mencionabas tú, Guillermo, en el caso más extremo posible, hasta un 46%, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y sean clientes con un segmento concreto, etcétera. Pero desde Red Hat lo que tratamos de hacer es darle las piezas a los MSPs necesarias para que puedan ellos mismos construir su offering apoyada sobre esos cimientos de herramientas 100% open source, respaldadas por un gran fabricante por detrás con resiliencia y fiabilidad. Y perdona, que hace grandes inversiones, ¿no? Correcto, porque en este caso es un modelo principalmente OPEX y no CAPEX totalmente. Muy bien. Patricia, Totalmente en línea. El programa de partners, de hecho, está evolucionando también en Schneider y, pues bueno, yo todavía recuerdo cuando entré en Schneider, pues aún así íbamos muy avanzados con todo el tema de software y producto, pero todavía se hablaba mucho de software y servicios, perdón, pero todavía se hablaba mucho de producto. Y es cierto que en las últimas interacciones que tenemos con los partners, lo que nos piden, lo que nos demandan, las formaciones, no va tanto en el producto, que ya por supuesto es importante, pero sobre todo hay mucha intención de aprender
con respecto a todo esto, software, servicios, para que ellos puedan aportar valor al cliente y que no sea pues simplemente un revender, ¿no?, lo que es un producto como tal. Y yo creo que es algo que se retroalimenta, los partners nos lo piden, nosotros vemos el mercado, el contexto. Es una tormenta perfecta, ¿no?, que hace que sin duda una de nuestras prioridades sea esa, sea dar las herramientas, ayudar a que ellos tengan herramientas de software y de servicios para que puedan maximizar este negocio recurrente que sin duda es donde está el valor y el futuro. Sin duda. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Sí me gustaría que antes de terminar, si quieres, Patricia, ya que estamos contigo, nos contéis muy rápidamente cuáles van a ser las novedades, estrategia con relación a la nube y al canal en la segunda mitad del año. Que nos deis ahí unas cuantas primicias. Bien, pues desde Schneider pues vamos a seguir acompañando tecnológicamente a los partners. Como digo, no solo proveer de infraestructura física como tal al uso, sino aportar capas de valor, de software, de servicios, siendo muy flexibles. Estamos siendo muy flexibles para todas estas tendencias de infraestructuras híbridas, pero sobre todo acompañando al canal en tendencias, en formaciones, en acompañamiento para que puedan desarrollar su modelo de negocio y podamos hacerlo de la mano. Por supuesto, desarrollando sobre todo todas nuestras soluciones con respecto a cargas de alta densidad, liquid cooling, es decir, estamos siempre, en la punta de lanza de la tecnología, vamos a seguir desarrollándolo, vamos a seguir poniéndolo al alcance de nuestros partners y siempre apoyándonos cerca de ellos. Muy bien. Javier. Gracias, Pablo. Desde el punto de vista de Red Hat, nuestra estrategia para este año discurre en torno a tres grandes elementos o palancas. Uno, lo mencionaba Guillermo al principio, es la virtualización. Sabemos que hay a día de hoy mucha incertidumbre en el mercado de la virtualización y ahí, bueno, pues nuestra idea es dar una alternativa a los clientes con OpenShift Virtualization, que al final es una plataforma que les permite, de algún modo, unificar la gestión de dos mundos a priori por naturaleza diferentes, contenedores y virtualización tradicional. El segundo, lo hemos hablado, lo has sacado tú muy al principio, es la IA. De nuevo, OpenShift también tiene un add-on de IA que permite de algún modo industrializar esa inteligencia artificial. A día de hoy yo creo que son muchos los clientes que han hecho muchas pruebas, muchos pilotos, etcétera, pero para que eso realmente escale y tenga sentido a nivel de negocio y a nivel normativo y regulatorio, pues requiere una gobernanza y una estandarización incluso de agentes, ¿no?, que es un poco la parte que cubre OpenShift. Y por último, el tercer gran pilar es ese concepto de soberanía digital del que estamos hablando, con el que estamos hablando pues con muchos MSPs para dotarles de las capacidades de montar esas nubes más con soberanía del dato, en este caso más europea o española, si lo queremos llamar así. Y por último, con el ecosistema en el centro de todo lo que hacemos. En los últimos 5 años la apuesta de Red Hat por su ecosistema ha sido enorme. Como os decía, hemos culminado el rediseño del programa de partners y no entendemos poder ir a mercado sin los partners que pongan nuestra tecnología en contexto de valor de los clientes. Muy bien. Guillermo. 3 bullet points. Por la parte que mencionábamos al principio, como alternativa a todos aquellos partners y clientes que se han quedado un poco colgados de la brocha por la parte de Broadcom con el Private Cloud, pues un ofrecimiento de Private Cloud en pago por uso. Algo que tiene que ver con la inteligencia artificial, como no, es el lanzamiento de GPU as a Service, que hemos lanzado hace unos meses y que está triunfando. La verdad que ahí dotamos de NVIDIA's H200 en pago por uso desde poquitos euros la hora, 3 en concreto, 3 euros. Y luego el lanzamiento de un nuevo conector que permite hablar la inteligencia artificial de Ionos con la infraestructura de Ionos que tienes desplegada para ayudarte a conseguir eficiencia. Podríamos hablar incluso hasta de FinOps a la hora de poder manejar esa inteligencia artificial versus la infraestructura que tienes desplegada en los entornos de Ionos. Bueno, yo creo que uno de los retos que tenemos desde Ingram este año es la transformación de parte del canal. Comentaba al principio de
del debate la necesidad de este año que vamos a tener en 2026, no de una razón de migración a cloud por un tema tecnológico, sino por una situación de negocio que ahora mismo vivimos, ¿no? En Ingram conocemos esa situación, pero somos un gran distribuidor de hardware y estamos viendo cómo esa necesidad existe en el canal. Entonces, la transformación de parte de ese canal a esta necesidad que ahora mismo tiene el mercado va a ser uno de los pilares fundamentales. Otro será en esos partners que ya están trabajando, esos socios que ya están trabajando en tecnología cloud, pasarles a un segundo nivel, ¿no? Aquí hemos hablado de muchas tecnologías en la parte de seguridad, ayudarles a verticalizar la parte de IA y sobre todo ayudarles a construir soluciones. Cómo con nuestro portfolio ayudarle a construir soluciones que sean capaces de vender en el mercado y venderlas con ellos. Yo siempre digo también que nosotros desde nuestra posición algo sabemos, si algo sabemos muy bien es distribuir soluciones, ¿no? Sabemos hacer el modelo de distribución, ayudar a esas empresas a distribuir esas soluciones verticalizadas, construirlas y lanzarlas al mercado. Por último, todo esto tiene, bueno, pues con la plataforma, con Xvantage, que en muchos casos también además con vosotros hemos hablado, que es la plataforma que de alguna forma va hacia el canal y hacia el fabricante. Ya nosotros siempre decimos somos un mero espectador de alguna forma, que lo que hacemos es que sea un canal distribuido que conecte rápidamente la tecnología desde el fabricante hacia el cliente. Eso van a ser los retos a los que nos enfrentamos este año. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Y gracias por supuesto a nuestra audiencia, nos vemos en el próximo debate de IT Reseller. Hola, bienvenidos a los diálogos de IT Reseller. Nos encontramos con Santi Magazú, director general de AIRE, con el que vamos a hablar de la visión de la compañía española sobre la adopción del fenómeno cloud computing entre la empresa española y su propuesta en este sentido. Santi, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pablo. Un placer. Bueno, es cierto que cada año el fenómeno cloud computing va ganando terreno en España, su adopción, la familiaridad de la compañía española es cada vez mayor. Casi 2/3 de nuestras empresas bueno, pues ya consumen algún tipo de servicio en la nube, pero por lo general suelen ser servicios más o menos básicos, ¿no? Almacenamiento, correo, y todavía las aplicaciones críticas relativas al RP, al CRM, a la analítica avanzada, todavía pues en general la confianza en la nube, bueno, pues está un poco atrasada con respecto a los países de nuestro entorno. Me gustaría desde AIRE que nos contaras un poco tu visión sobre cómo está evolucionando esa adopción en España. Sí, es cierto, es cierto. De hecho, hay datos un poco sorprendentes, porque es cierto que España en la adopción media de cloud igual está un poco por debajo de la media europea, pero hay algunas cosas donde las empresas españolas son bastante avanzadas. Y yo creo que es un tema un poco de curva de adopción. Al final, el cloud empezó hace 15-20 años, ha pasado mucho tiempo. Entonces, siempre hay una primera oleada de adopción de los, en este caso fueron los nativos digitales, sobre todo startups, sobre todo en Estados Unidos, que lo usaban porque no podían comprarse servidores. No era un tema filosófico. Después pasó a empresas con cargas importantes, donde digamos, le merecía mucho la pena, y ahora está un poco bajando a todo tipo de empresas. Pero creo que ha cambiado un poco el punto, porque antes el debate era cloud sí, cloud no, on-premise, cloud. Ahora yo creo que la cuestión no hay debate. El debate es más qué cloud, pública, privada, híbrida, para qué tipo de caso de uso, para qué tipo de carga de trabajo. Digamos, el discurso se ha sofisticado un poco. No es cloud por cloud, sino para qué, ¿no? Y entonces creo que es un momento diferente. Yo creo que todas las empresas están buscando una forma de ir a cloud y necesitan muchas veces, sobre todo las medianas y pequeñas, un soporte, un acompañamiento en este viaje, ¿no? Claro, en ese sentido mencionabas la opción híbrida. Bueno, estamos viendo cómo, aparte de otras tendencias, la inteligencia artificial está impulsando pues, posiblemente uno de los fenómenos de necesidad de actualización de las infraestructuras más importantes desde casi el advenimiento de Internet, ¿no? Con necesidad de afrontar a presente y futuro cargas de trabajo más intensivas de computación y desde entornos legacy hasta soluciones de IA pues, más avanzadas, ¿no? ¿Cómo de importante es el concepto de hibridación en la nube para estas nuevas infraestructuras en las que bueno, pues es importante tener en cuenta tanto el edge como el data center?
¿Cómo está avanzando ese fenómeno? Digamos que IA está siendo un poco el propulsor y el acelerador de muchas decisiones, porque esto va siempre un poco a lo que decía antes del caso de uso. Digamos, lo que está, mano a mano que aprendemos más de ella, nos damos cuenta que el caso de uso es muy diferente. Por ejemplo, puede haber soluciones Edge fantásticas. Si tú no tienes un modelo muy grande, lo puedes trabajar con Edge. Después depende de la naturaleza de la información. Hay casos que tú quieres que la IA se ejecute en un sitio mucho más controlado, dentro de tu propia infraestructura, o en un data center donde tú te aíslas del mundo, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que IA es un gran impulsor de las decisiones para las empresas y que el modelo híbrido no va a ser el transitorio. Antes pensábamos hace un año en híbrido como, oye, mientras me llevo todo a cloud pública, de paso hago algo híbrido. Ahora no, yo creo que el modelo híbrido va a ser la foto final en muchos casos, porque las exigencias son diferentes. Y hay entornos on-premise que se van a mantener, o sea, el on-premise no va a desaparecer. Sí. Es cierto que bueno, al final la volatilidad, la variabilidad geopolítica, todo lo que está aconteciendo, esa incertidumbre, bueno, pues afecta a todos los niveles, está claro. También a cómo se maneja, cómo se comprenden las tecnologías de la información. Y por eso es cierto que estamos también viendo cómo muchas compañías apuestan por un modelo multicloud para no depender de un único proveedor. ¿Esto es una tendencia que se está también observando? Sí, lo estamos viendo, lo estamos observando porque vale, es suficiente abrir cualquier periódico o ver un telediario y te das cuenta que el mundo, bajo el punto de vista geopolítico, es mucho más complejo. Ya no somos parte de un bloque y hay otro, ahora hay por lo menos 3 o 4 bloques, ¿no? Entonces, con este aspecto, el tema del multicloud, yo creo que lo que estamos viendo no es tanto tener 2 o 3 diferentes cloud públicas de la misma naturaleza. Se trata más de tener claro que esto hay marcha atrás, de evitar el lock-in. Y bueno, no se trata tanto de, no, yo tengo varios porque puedo un poco mover de uno a otro según la situación. Es más decir, vale, yo puedo vivir con una solución de cloud pública y una parte local y una parte en un data center mío, ¿no? O de un proveedor mío. Pero tengo que estar seguro que puedo moverme. Es un poco evitar el lock-in. Evitar el lock-in y no porque trabajo con 2 hiperescalares. Es porque tengo una alternativa que no es un hiperescalar no europeo, ¿no? Es más la opcionalidad de la vuelta atrás. Claro, es que en ese sentido lo encontramos, ¿no? La inmensa mayoría de nuestras pymes, por ejemplo, pues cada vez están más preocupadas por tener el control de sus datos, saber dónde se ubican y apostar por una nube soberana, intentando fomentar también que esté en un contexto europeo. Pero ¿cómo de factible es una soberanía digital europea teniendo en cuenta que los grandes proveedores son americanos y como responsable de una compañía española, ¿cómo entiendes que va a evolucionar esta soberanía europea? Yo creo que la soberanía europea es necesaria. Es necesaria porque, vale, como decías tú, el entorno geopolítico y también la regulación. NIS 2 empieza a darte unas pautas y unos requerimientos, ¿no? de esto. Ahora, yo creo que es factible, deseable, pero que es una carrera de largo plazo. Digamos, la inversión en infraestructura, en capacidad, en know-how que han hecho los hiperescalares en 15 años es enorme. Digamos, no es fácil de replicar. Pero también te digo que no es la primera vez que nos pasa. Digamos, hace 40 años la industria aeronáutica civil era americana y ahora Airbus. Esto requiere mucho tiempo, igual no 40 años, pero requiere una inversión importante en know-how. Hay un punto importante que yo lo veo también con nuestros clientes que es diferencial. El hecho de ser europeo te da un mejor entendimiento de las necesidades de tu cliente, que son bastante diferentes de la necesidad del cliente americano, porque la regulación es diferente. Entonces yo creo que los proveedores europeos pueden desarrollar un factor competitivo en el entendimiento de las necesidades locales y en su oferta. ¿Y para que el cliente lo valora? Yo creo que sí, sobre todo ese cliente que igual no tiene tantos medios, no tiene un equipo interno
grande que se pueda dedicar a esto. Y entonces busca un partner, un proveedor que le pueda ayudar en ese camino. Y le puede dar esa tranquilidad que cumple con la normativa y que evita riesgos de información sensible que vaya a cualquier lado, ¿no? Muy bien. Información sensible, tenemos que hablar, por supuesto, de ciberseguridad en este contexto. Los ataques cada vez son más sofisticados, frecuentes, ad hoc. También todo lo que tiene que ver con las filtraciones de datos son cada vez más peligrosas. Está emergiendo ese concepto de Cloud Security 2.0, que aúna pues, el concepto de Zero Trust, de soluciones de seguridad nativas en la nube, de herramientas más, bueno, que se anticipan un poco mejor a los posibles ataques, también aprovechando la inteligencia artificial. Pero ¿cómo consideras que la empresa española como media, que suele ser la PYME, está de avanzada en esa securización de la nube? Que la seguridad ante la nube se dudaba si era stopper o era un dinamizador. Está claro que es un dinamizador, pero ¿cómo ves que están en general protegidas ante la nube? Yo creo que los paradigmas nuevos, ¿no?, de 2.0 requieren unas capacidades muy altas. Entonces yo lo veo como un excelente marco de referencia, pero que implementarlo y gestionarlo es para organizaciones grandes, con grandes departamentos de ciber, ¿no? Mi sensación es que para el mid-market, la empresa mediana o incluso pequeña, el camino es más de MSSP, de servicios gestionados, de buscar partners locales que pueden gestionar, implementar, supervisar soluciones de SIEM, SOAR, EDR por ti, y te dan un servicio gestionado, que suele ser mucho más barato que montártelo, y sobre todo aquí hay un cuello de botella que son los perfiles. Digamos, no hay muchos perfiles en el mercado. De hecho, en un observatorio que hacemos todos los años, emerge que el cuello de botella principal para la empresa mediana y pequeña en España de nuevas soluciones de ciber son los perfiles. Digamos, encontrar gente que te lo pueda hacer. Entonces creo que un modelo de MSSP, de Servicios de Gestión de Seguridad, te puede dar acceso a esa tecnología que son best of breed, o no sé cómo decirlo, que son las mejores, sin necesidad de implantártela, gestionártela y sobre todo contratar gente que te lo pueda gestionar. Claro, porque al final el canal en España cada vez comercializa más servicios en la nube, es cierto, pero generalmente los servicios que está comercializando, que está proveyendo, son más servicios, bueno, más básicos, relacionados con, bueno, pues con máquinas virtuales, con almacenamiento, pero todo lo que tiene que ver con licencias SaaS estándar, pero herramientas de más valor, como pueda ser pues eso, ciberseguridad en la nube, data analytics, IA avanzada, modernización de aplicaciones, todo eso de momento solo lo hacen, por decirlo así, la creme de la creme. ¿Cómo entiendes que el canal español está evolucionando en esa adopción, por un lado, convirtiéndose en MSSP o en MSP, que son los gran buscados del país, y cómo entiendes que lo está haciendo con respecto también a otros países, al canal de otros países? Digamos que yo soy bastante optimista. Creo que el canal IT ha demostrado en los últimos 20 años o 30 que siempre se adapta al cambio de paradigma y de arquitectura. Si miras lo que se vendía hace 20 años, es muy diferente a lo que se vende hoy. Y entonces yo creo que el canal va a evolucionar, porque siempre encuentro una forma de añadir valor, por un lado al fabricante y por otro lado al cliente final, ¿no?, y crece valor. Ahora, esto requiere inversiones, hay que cambiar perfiles, conocimientos, etc. También requiere un esfuerzo por parte del fabricante de soluciones. Digamos, hay que pensar en una solución apta al canal, que no es lo mismo de una solución apta a un cliente final. Entonces hay que hacer un esfuerzo por parte del canal de crecer en conocimiento, perfiles, y para poder comercializar otro tipo de servicio, pero también los proveedores tienen que diseñar soluciones para el canal, no solo pensar a la empresa final, sino al canal. Y no siempre sucede. No siempre sucede porque es trabajo. Sí. Pero sí que se puede diseñar un tipo de servicio, por ejemplo, de seguridad gestionada, que funcione mejor con el canal. Muy bien.
Bueno, Aire ha ido experimentando una evolución, compra de distintas compañías y bueno, me gustaría saber un poco también cuál es la estrategia de vuestro grupo en el ámbito de la nube. ¿Cómo ha sido esa evolución y en qué momento os encontráis? Sí, nosotros, como bien dices, tenemos una larga historia en cloud, por lo menos ya son 7 u 8 años, pero ha sido sobre todo comprando empresas, desarrollando productos. Lo que estamos haciendo este año es un trabajo de integración importante. En febrero unificamos marcas, pasamos de tener no sé cuántos web a tener una. Y el trabajo es unificar marca y crear más canal, también para lo que decíamos antes, porque es la forma de llegar a nuestro cliente objetivo, que suele ser una empresa mediana o incluso pequeña, ¿no? Hay 3 pilares en nuestra estrategia. Primero, un portfolio amplio de productos. Nosotros ofrecemos servicio de data center propios y de tercero, con acuerdos que tenemos, conectividad, servicio de bare metal, servicio de cloud privada en varios sabores, un servicio de cloud pública propia sobre OpenStack y servicios gestionados, tanto a nivel de aplicación que de ciber. Somos también un MSSP. Entonces, el primer pilar es un portfolio amplio, que nuestro partner le podamos solucionar varias partes del puzzle para dar servicio a un cliente. El segundo es la cercanía. Digamos, queremos ser muy cercanos. ¿Esto qué significa en la práctica? Una preventa técnica que trabaja mucho con el partner, con el canal, para ayudarle incluso a ofertar soluciones complejas, una cercanía de soporte operativa y estar allí para la solución. Y la tercera es una evolución constante de la oferta. Esto está evolucionando, entonces hay siempre que estar pensando en nuevas soluciones y también soluciones para el canal, lo que decía antes, pensar ya desde el día 1 a cómo esto tiene que trabajar con los partners. Si vamos un poco más al corto plazo, al 2026, ahí tenemos 2 grandes apuestas, líneas de trabajo. Una es la evolución de nuestra cloud pública. Vamos a tener 1 o 2 releases más, añadiendo nuevas funcionalidades. Recientemente hemos ampliado la cobertura geográfica, ahora estamos en 4 data centers. Tenemos 2 zonas totalmente redundadas y la idea a lo largo del año es tener 1 o 2 zonas más entre España y Portugal. Y el segundo son los servicios de ciber, MSSP. Históricamente hemos dado servicio más de gestión de aplicaciones, pero acabamos de lanzar un nuevo servicio de ciber gestionado. Esa es la segunda gran apuesta del año. Y con el canal, por terminar, vais a también afrontar una estrategia de captación de nuevos partners, modelo One Tier, también vais a trabajar en Two Tier con mayoristas. Bueno, cuéntanos un poco por concluir. Sí, también estamos, este año la gran apuesta es rediseñar todo el programa de partner. Y pensando, como dices bien, en One Tier, pero puede haber con distribuidores, con mayorista de Two Tier. Y estamos en ello. En otoño probablemente anunciaremos un cambio de todo el programa. Muy bien. Santi, muchas gracias. A ti, Pablo. Y gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo diálogo de IT Reseller.